valer sobre los conocimientos que hemos venido reflexionando en cuanto a lo que es gestión y administración, para entender bajo esas bases sobre lo que es la parte que corresponde a dirección, ¿no? Entonces, bajo esa aclaración, entonces entremos a trabajar lo que es los retos actuales de la educación superior. Es importante que entendamos esta parte para que en función de ello podamos saber qué exactamente es el rol que debe cumplir una institución de educación superior y cuál es el nivel de responsabilidad que tiene el director y quienes somos parte de estas instituciones, ¿no? Que no solamente es acá pensar en una infraestructura totalmente consolidada, sino en sus actores, ¿ya? Mucho va a depender de sus actores, del cómo lo proyectamos a esa institución. Si lo convertimos solamente en una institución académica que presta servicios de una manera totalmente monótona, o es que vamos a ir buscando proyecciones de mejora para alcanzar la calidad educativa. Por lo tanto, hablar de los retos actuales en la educación superior implica, pues, digamos, promover estas actividades con mayor eficiencia en el proceso de gestión. Trabajar siempre en función de solucionar desafíos. Esos desafíos que se van a enmarcar tanto a nivel interno como a nivel externo. En función de todo ello, vamos a poder visualizar cuáles son los retos que se enfrenta como institución, en qué áreas se necesita, digamos, fortalecer, cuáles son esos principios básicos, ¿no?, a los que vamos a recurrir para poder, digamos, generar esas proyecciones, ¿no?, para poder afrontar, digamos, esas falencias que tenemos a nivel de institución. Por eso es importante quienes están a la cabeza de estas instituciones puedan estar constantemente reflexionando, escuchando, digamos, a la gente, escuchando, digamos, a quienes son externos a esta institución para ver cuál es la visión que tienen ellos sobre el desempeño educativo que se está generando en una determinada institución. Porque si solamente vamos a trabajar desde una visión personal como autoridades, puede ser que nos estemos equivocando. Y ahí vienen los grandes fracasos, ¿no? Ahí viene ya el proceso de una especie de dictadura que se va a generar de parte de las autoridades, cuando no son totalmente flexibles, asequibles a escuchar otras opiniones, ¿no? Entonces, bueno, siempre, digamos, entrar por ese lado, ¿no? El saber escuchar, el saber entender y a partir de ello, ¿no?, trabajar, digamos, con una visión totalmente, digamos, favorable en beneficio de nuestra institución. Ahora, en cuanto a la necesidad de una dirección, ¿no?, y acá les digo que es fundamental, ¿para qué? Para la gestión y administración educativa. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Elevar la calidad de la educación. Y para elevar esa calidad de la educación, ya implica pues muchas cosas, ¿no? La planificación, la implementación de nuevas políticas educativas, la implementación de, de mejoras en lo que es la estructura curricular, ¿no? Trabajar, digamos, en función de las estrategias pedagógicas, académicas, estrategias institucionales. Trabajar, digamos, en función de captar mayores recursos, obviamente, para hacer, digamos, algunas mejoras de infraestructuras, gestionar, digamos, algún tipo de proyectos de interacción o proyectos de capacitación que vamos a tener hasta nuestro personal docente, ¿no? Entonces, todo esto nos va a permitir a apuntalar en lo que es las mejoras en el proceso de la enseñanza. Eso es lo que debíamos estar buscando constantemente, el cómo mejorar estos procesos de enseñanza. Porque no olvidemos
que nuestra misión fundamental es preparar a los estudiantes. Cualquier proyecto, cualquier tipo de gestión que se esté haciendo, ya siempre debe estar pensado en función de los estudiantes, para que a partir, digamos, de esa gestión, de esa planificación, de esa buena organización, podamos tener una mejor oferta académica, no solamente a nivel de pregrado. Si estamos hablando de educación superior, trabajar, digamos, también en función de los posgrados, ¿no? ¿Por qué les digo todo esto? Si bien tenemos una carrera la cual estamos administrando, no basta con que solamente nos dediquemos nosotros a llevar a cabo, digamos, la enseñanza, ¿no? Para lo que está constituido exactamente el nivel del pregrado, sino que en función de eso, ya deberíamos de pensar, digamos, una mayor fortaleza, un mayor complemento en esa formación académica. Y para eso, de manera inmediata, deberíamos de ofrecer, ya como institución académica superior, y eso lo podemos hacer sin mayores dificultades, ¿no? La consolidación de diplomados, la consolidación de algunos seminarios, la consolidación de algunos talleres, ¿no? Que van a ir siempre a fortalecer, digamos, este proceso académico que estamos generando en una institución. Porque caso contrario, solamente nos convertiríamos en una institución donde nuestra misión principal va a ser solamente el formar. Pero, ¿qué digamos más adelante? ¿Ya? Porque no olvidemos que lo que enseñamos nosotros en las universidades, en las instituciones técnicas superiores, es, digamos, de una manera totalmente generalizada. Entonces, para entrar en esos procesos de especialización necesitamos esas complementaciones del nivel posgraduado, ¿ya? Entonces, frente a todo eso, ¿no? Tenemos que, pues, estar conscientes de los desafíos de la educación superior. ¿Y cuáles son esos desafíos, no? Una de ellas, obviamente, generar conocimiento, ¿no? Formar profesionales que sean totalmente integrales, ¿no? Que sean competitivos en el mercado, que tengan, digamos, un alto valor ético, moral, ¿ya? Entonces, por eso es importante, digamos, pensar como educación superior, no solamente trabajar en función del pregrado, sino vincularlo directamente al proceso del posgrado. Y cuando generamos esos fortalecimientos, ya estamos ya en cierta medida encarando lo que se llama el proceso de la internacionalización. Los estamos preparando, nuestros estudiantes, para que puedan, digamos, emprender estudios posteriores. O caso contrario, miren, ahora se trabaja bastante con esto del intercambio de los estudiantes y también de los docentes. Esos intercambios que se generan con otras universidades, ¿no? Producto de los convenios interinstitucionales que se van a ir generando. Los productos de esos, ¿cómo se llama? De esos convenios, ¿no? Rigiéndonos en lo que establece, digamos, la normativa de relaciones internacionales de una universidad, entonces, pues cumplimos, digamos, con todas esas exigencias. Por eso es que hoy tenemos estudiantes, ya de un tercero, de un cuarto semestre, que van a ir a cursar estudios en otras universidades, ¿ya? Y esto no solamente lo ha encarado la universidad pública, sino también las universidades privadas, ¿no? Por eso es que hoy por hoy nos ofertan y nos dicen en su programa académico, internacionalízate. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que nuestros estudiantes van a tener esa movilidad estudiantil para ir a cursar en otras universidades. Por eso también la importancia de emparejar las estructuras curriculares, ¿no? Dentro de este mundo globalizado que estamos viviendo. Porque si no hubiera también esa otra preocupación, digamos, de homogenizar esas estructuras curriculares, de nada serviría el ir a cursar en otras universidades del exterior.
¿no? Estaríamos totalmente rezagados, ¿no? Todo lo que ellos llevan no se reconocería, digamos, en nuestra estructura curricular, no se convalidaría. Entonces necesitamos estar siempre muy actualizados en lo que es eso de las planificaciones curriculares, ¿no? Que estemos al día en todo lo que se está viviendo como proceso de evolución de la ciencia y de la tecnología. Solamente a partir de esos intercambios que vamos a tener, pues vamos a poder hacer una buena gestión universitaria, una buena gestión institucional. Miren cuán importante es, digamos, tener esta responsabilidad para quienes son cabezas de estas instituciones. Por eso la gestión universitaria es algo totalmente fundamental, ¿no? Esto no solamente involucra, digamos, captar recursos, ¿no? O planificar, digamos, algunos procesos de integración con la sociedad, sino que acá nuestra principal misión como universidades es pues aquello que lo denominamos la investigación científica. Porque la universidad se caracteriza por eso, por generar conocimiento, por generar investigación, ¿no? En relación, digamos, a los institutos técnicos superiores, donde ahí la misión principal es formar profesionales peritos, digamos, en un área, ¿no? No está, digamos, tan identificado, tan enmarcado en el proceso de la investigación. Eso no significa que no generen también investigación según, digamos, los niveles de formación que van a adquirir en esos institutos técnicos superiores. Pero lo que caracteriza la esencia fundamental de la universidad es la investigación. Por otro lado, la extensión universitaria, ¿no? Cómo ahora todo ese conocimiento que vamos construyendo al interior de las aulas, lo proyectamos, lo compartimos con la sociedad, cómo integramos a la sociedad en esos procesos de la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, todo eso, miren, también es, pues, digamos, fundamental acá, digamos, hablar de los recursos económicos. Y obviamente que la universidad ahora, a través del IDH, nos permite, pues, trabajar eso. Nos permite, digamos, ahora a buscar, digamos, aportes para la sociedad. Entonces, no hay excusa, digamos, para no generar, digamos, ese tipo de actividades. Y solamente a partir de ello vamos a propiciar estos cambios, ¿no? Vamos a propiciar esos logros institucionales y solamente en función de ello vamos a generar ese liderazgo de la institución. Y ese liderazgo obviamente tiene que ser pues comandado por la dirección. Y si la dirección no coadyuva, no es, digamos, colaborador en todo este proceso, digamos, de transformación, de innovación, difícilmente vamos a poder alcanzar esto de la calidad educativa. Difícilmente vamos a poder posesionar a nuestra institución, digamos, como una de las mejores entidades educativas dentro de ese escenario geográfico. Entonces, miren que hacer gestión educativa y todo lo demás implica, digamos, un esfuerzo bastante fuerte de parte de quienes son los responsables, les decía, de estas instituciones educativas. Ahora, hablar de esos responsables es, pues, prácticamente hablar del director. En este caso, ¿no? El director de una carrera, ¿no? O el decano de una facultad, en la UPEA creo que se llama áreas, ¿no? Facultades, ¿no? Entonces a ellos siempre los vamos a reconocer como las primeras autoridades de esas instituciones académicas. ¿Y cuáles son, digamos, estas funciones que debe de asumir? Acá tampoco se trata, digamos, solamente de querer ser director y, bueno, pues querer tener una bonificación, digamos, económica, ¿no? En función de esa responsabilidad que va a asumir, sino que es un trabajo bastante, digamos, fuerte. Por eso es que dentro de sus funciones está el planificar, organizar y administrar los recursos y servicios que presta la unidad académica. Supervisar y evaluar las actividades administrativas y pedagógicas.
aprobar la programación curricular, el sistema de evaluación y el calendario anual. Miren que estas funciones nos van a permitir, como instituciones académicas, a tener un buen proceso de organización. Esa organización que nos va a permitir, digamos, a trabajar desde lo que es la matriculación. ¿Cuántos cupos, cuántos nuevos vamos a admitir, digamos, en cada una de las gestiones? Porque imagínense, digamos, una carrera con una infraestructura que tiene, digamos, para albergar a unos 150 estudiantes y resulta que por alguna situación hemos tenido 3.000, 4.000 postulantes. Claro, para cualquier institución, digamos, eso es bastante plausible, ¿no? De tener, digamos, de parte de los bachilleres ese interés de querer ser parte de esa carrera. Entonces ahora hay que planificar, ¿no? Si hay una mayor demanda, puedo aceptar, digamos, a más de 150, puedo aceptar 200 o 250, podría ser, pero para eso necesitamos generar paralelos, necesitamos tener, digamos, mayor soporte económico, ¿no? Entonces hay que entrar en un proceso de planificación, no solamente, digamos, de los horarios en los que van a venir para las materias paralelas, sino también en la selección de los docentes, en todo ese proceso, digamos, organizativo. ¿Cómo vamos a trabajar, digamos, para evitar esto de la deserción estudiantil, ¿no? ¿Cómo vamos a proyectar, digamos, su permanencia, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, nuestras visiones, digamos, para la conclusión de esa misma gestión donde hemos admitido casi al doble de lo que realmente deberíamos de haber admitido? ¿Y cuáles son las políticas que vamos a implementar para la próxima gestión o para el próximo semestre, ¿no? Otra de las funciones es autorizar los traslados, ¿no? de matrículas, expedir certificados, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace eso? Obviamente es el director, ¿no? Por otro lado, también está, digamos, la selección al personal docente, titulado y administrativo. Entonces, necesitamos tener, digamos, esa visión amplia, ¿no? De lo que es el manejo académico, el manejo administrativo. En función de todo esto, se tienen que generar esas evaluaciones, incentivar y reconocer el mérito individual y colectivo, ¿no? Tanto de los docentes como de estudiantes, administrativos. Otorgar las licencias según los reglamentos, y acá tiene que ser, digamos, bastante cauto, ¿no? El director que está a cargo de esa institución, porque a veces los estudiantes se inventan fácilmente en esto de las licencias, ¿no? Tienen flojera, digamos, de ir a pasar clases, pues se inventan, digamos, un certificado médico para indicar que tienen una baja de 3, de 4, 5 días, digamos. Pero eso, ¿cómo lo constatamos? Entonces, hay procedimientos que se tienen que seguir. Formular el presupuesto del centro educativo. Miren, eso significa trabajar el POA, ¿no? De manera conjunta con los técnicos, ¿no? Del área económica de la universidad para que podamos proyectar. Y ahí sí ya entra, digamos, a prevalecer esto de la planificación. ¿Qué yo proyecto para la próxima gestión 2023? Y ese trabajo se lo va a empezar a hacer ya desde el mes de agosto, ¿no? Donde ya se trabaja, digamos, en función de todo ese proceso de organización. ¿En qué momento vamos a iniciar las clases, ¿no? Generalmente lo hacemos las primeras semanas de febrero, ¿no? ¿Cuánto de matriculación vamos a recibir? ¿Cuáles son esas nuestras proyecciones? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser, digamos, los cambios que vamos a generar en las estructuras curriculares? ¿No? ¿Cuál va a ser, digamos, los cursos de fortalecimiento, seminarios, interacciones que vamos a generar? Entonces, todo eso tiene que estar ya planificado, ¿no? Entonces, todo este trabajo que estamos ya planteando para la próxima gestión, pues tiene que estar, digamos, en consenso con las autoridades superiores. Esto significa, si yo soy director, entonces coordinaré con mi vicedecano, con mi decano, ¿ya? Entonces, obviamente que eso no se va a coordinar, digamos, con el rectorado, de repente con el vicerrectorado, porque voy a hacer, digamos, transformaciones o mejoras en la estructura curricular.
voy a trabajar, digamos, cierto tipo de reglamentaciones y eso obviamente tiene que ser conocido por una máxima instancia que tenemos en mi universidad que se llama el CAU, ¿no? La Comisión Académica Universitaria, donde está integrada por los 13 vicedecanos de las facultades, ¿no? Quienes son los que se encargan de trabajar, digamos, temáticas académicas, para que una vez discutido, aprobado en ese escenario, pueda ser, digamos, respaldado con una resolución del Consejo Universitario, ya como ente máximo de la universidad, para que entre, digamos, en ese proceso de vigencia. ¿No? Entonces, miren que el trabajar, digamos, en todos estos elementos es sumamente fundamental. Ahora, ¿cuál es la visión de la educación superior en Bolivia? ¿No? De lo que ya se está discutiendo, por ejemplo, desde el día de hoy, ¿no? En el 13º Congreso de Universidades, ¿no? Obviamente que nuestra principal misión es educar, ¿no? Es preparar al estudiante con una alta competencia en cuanto a qué? Conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿no? Todo eso nos va a permitir, digamos, a emprender esas tareas complejas dentro de una realidad social. Cuando hablamos de fortalecer, de prepararlos en conocimientos, habilidades, actitudes y valores, obviamente que nos estamos refiriendo a lo que es la formación por competencias. Si bien hace más de 7 años atrás se trabajaba esa formación de la educación superior por objetivos, entonces eso estaba más orientada a un conocimiento mucho más teórico. Ahora lo que se busca es de preparar a los estudiantes ya de otra manera, ¿no? Que salgan, digamos, con unos conocimientos consolidados, que hayan palpado, digamos, la práctica de esa preparación en la realidad laboral, ¿no? Y que producto de eso, ¿no? Se vaya a desarrollar esas nuevas actitudes del estudiante, pero obviamente con altos principios, ¿no? Morales, con altos valores éticos. Entonces, eso es lo que se busca como la nueva visión de la educación superior. Entonces, de repente, este nuevo modelo educativo que hemos asumido en la mayoría de las universidades, porque ya hoy por hoy prácticamente todos estamos trabajando por la formación por competencias, ¿no? Y esto les decía que esencialmente se centra en el estudiante, ¿no? En los problemas, en un currículo integrado, ¿no? En función de las nuevas tendencias, de los nuevos retos que nos obliga, digamos, a asumir este siglo XXI, ¿no? Donde el estudiante tiene que salir totalmente preparado, ¿no? Y ya no, digamos, estar con esa mentalidad como lo hacíamos antes. Uno se titulaba y pues tenía que estar 2, 3 años, ¿no? Bajo una condición más o menos de auxiliar, de ayudante, donde se interiorizaba de qué era la profesión y qué producto de eso, digamos, tenía que entrar, digamos, a un buen conocimiento, digamos, de su profesión. Entonces ahora lo que se quiere es romper ese espacio de preparación que supuestamente le llamamos después de la profesionalización y ahora es directamente integrarlos al escenario laboral, que el estudiante sea capaz de poder resolver esos problemas emergentes dentro de la sociedad. Entonces, por eso hablamos de un currículo integrado, ¿ya? Y eso también lo tenemos que visualizar y los docentes, el director, tenemos que estar conscientes de todo ese proceso, ¿no? Por eso les digo acá, el director debe visualizar la práctica interpersonal del estudiante en base a horas de estudio, aprendizajes individuales y colectivos, basada en la experiencia. Entonces ahora hay que ir pensando, digamos, en ese proceso de integración a esa realidad laboral. ¿Cuántas horas vamos a destinarlos para que practiquen, para que se interioricen, ¿no? Pero en esos 4 años que comprende su formación académica. Por eso es que hoy por hoy, ¿no? Por ejemplo, a los estudiantes de medicina, ya se los saca, digamos, a los hospitales, ¿no? A los centros de salud, ya desde un segundo semestre o segundo año, ¿no? Ya obviamente con cierto tipo de tareas, ¿no? Cierto tipo de acciones que tienen que desarrollar.
Posteriormente irán, digamos, avanzando poco a poco, ¿no? Para adquirir, digamos, nuevas habilidades, ¿no? Para que al cabo de los 4 años o 5 años que dura una carrera universitaria, el estudiante pueda estar totalmente preparado, consciente de lo que le espera hacer más adelante. Y no como antes, que después de titularse recién se interiorizaba, ¿no? En qué consistía exactamente la carrera, qué tipo de trabajo deberían de desarrollar. Entonces, hoy por hoy, por eso de la formación por competencias, se cambió ya esa visión. Ahora, haciendo una síntesis de lo que implica el rol del director, podemos decir que tiene que tener una autodirección, un liderazgo, una organización, pensar siempre en la innovación. Si cumplimos con esos requisitos, obviamente que podemos asumir esa responsabilidad de la dirección. Les decía, la dirección no es, digamos, para solamente aumentar nuestra remuneración. Tenemos que estar bien conscientes de que este trabajo es de dedicación exclusiva. Yo no puedo tener, digamos, un trabajo, no sé, pues, eh, complementario a lo que estoy haciendo en la docencia y después querer ser director. Porque lo que voy a estar haciendo en todo momento es pensar en mi otro trabajo, ¿no? Y dedicarle muy poco tiempo a esto de la dirección. Por eso es que cuando nos postulamos a estos cargos, tenemos que presentar, ¿no? Una carta notariada donde indiquemos que le vamos a dedicar total y exclusivamente a este cargo. Porque no nos olvidemos que el director, ¿no? Como es a tiempo completo, ya tiene que estar disponible para la atención al público externo como para atender a los docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, a partir de eso, de ese liderazgo que va a asumir, de esa organización que va a proyectar, pues vamos a estar siempre pensando en la innovación, del cómo crecer académicamente, qué cosas novedosas podemos implementar. Ya, obviamente siempre en consenso, ¿no? No es acá, digamos, donde yo como director planteo una cosa y todos tienen que obedecer a la ciega. ¿Por qué? Porque yo soy el director. Si lo pienso de esa manera, no voy a tener, digamos, éxito. Y es ahí donde caemos directamente en ese proceso de la dictadura académica, ¿no? Y es ahí donde también somos rechazados por la comunidad académica, no solamente por docentes, sino también por estudiantes. Entonces, no nos olvidemos que estos cargos son temporales, ¿no? Tienen una duración de 3 años. Y al cabo de esos 3 años, pues tenemos que mostrar, digamos, eso de la gestión, para que con la frente en alto podamos decir qué hemos hecho, qué transformaciones, ya que hemos generado, ¿no? ¿Cuáles han sido, digamos, nuestros puntos fuertes? Miren, yo he sido autoridad por más de 6 años, ocupando cargo de dirección, vicedecanato y decanato. Ya, asimismo he sido presidente de la Asociación de Docentes de mi facultad, ¿no? Entonces, puedo, digamos, tranquilamente enumerar, digamos, qué cosas he hecho. Ya, he creado 2 carreras, ¿no? Teníamos antes una sola, entonces ahora lo he complementado con 2. Después he construido un edificio totalmente moderno, ¿ya? He trabajado en la consolidación de otra infraestructura en el área rural, ¿ya? He generado un encuentro de las universidades, mejor dicho, de las carreras del sistema universitario, donde ahí tenemos que empezar, digamos, a homogenizar nuestras estructuras curriculares, nuestras proyecciones, digamos, a corto, mediano y largo plazo. Pero a partir de esos años que he promovido, hasta el día de hoy, lastimosamente, quienes hemos asumido estos cargos nos hemos olvidado de esos procesos de integración. Solamente nos hemos abocado a la cuestión política y no pensar, digamos, en estos elementos que son fundamentales, esto de la autodirección, el liderazgo, la organización, la innovación. Entonces, a veces no, trabajamos solamente nosotros, ¿no? Como autoridades, en un mundo totalmente encerrado, ¿no? Trabajar, digamos, que sea con 2 o con 3 aliados docentes.
Y ahí viene pues el fracaso de la gestión, donde no somos capaces de integrar a la totalidad de la comunidad universitaria. Por eso es que dentro del perfil de un director, ya que ahora trabajamos, les decía, por competencias, ¿no? Este desarrollo de habilidades y hábitos se enmarcan en tres áreas. La primera área comprende competencias intelectuales y técnicas. Obviamente, tenemos que ser conocedores de todo ese proceso, ¿no? Por eso es que para ser director debemos de, primeramente, cumplir, digamos, con esa formación básica que otorga esa carrera. Y solamente en función de ello vamos a tener el conocimiento de la institución. Vamos a conocer sus fortalezas, sus oportunidades. Tenemos que tener conocimiento de los modelos educativos. Tenemos que estar bien conscientes, digamos, de esto de la educación por competencia, para reorientar, digamos, si es que algún docente no estuviera, digamos, enmarcándose dentro de esa lógica, poder redireccionarlo. Tenemos que estar siempre ahí prestos, digamos, a un desarrollo docente estudiantil, a una preparación administrativa. Ya no solamente trabajamos, pues, con docentes y estudiantes. En esto nos acompañan también los administrativos. Entonces, también hay que pensar, digamos, en ese lado, ¿no? Y para eso, obviamente, la universidad, a través de las diferentes reparticiones, por sobre todo, digamos, en la parte económica, administrativa, los van preparando de manera constante. Ahora que hemos entrado, digamos, a manejar diferentes tipos de programas, ¿no? Informáticos y todo lo demás, ¿no? Hemos entrado, digamos, a una otra dinámica de hacer gestión, ¿no? Entonces, para eso también el director tiene que estar, pues, preparado, porque en algún momento convoca la universidad a las autoridades, ¿no? Sobre lo que implica, digamos, el conocimiento de la ley, digamos, tantos, ¿no? Que nos va a permitir, digamos, a tener un mejor manejo económico. Después, cursos, qué sé yo, sobre lo que es hacer gestión, digamos, ¿no? Un curso complementario, digamos, para las autoridades sobre lo que va a ser los nuevos retos, por ejemplo, de la educación superior. Entonces, constantemente hay un proceso de retroalimentación a todo este proceso que venimos explicándoles. Entonces, obviamente que agarrando todos esos elementos, entonces un director tranquilamente responde a esas exigencias. Por eso acá les digo en la segunda área, que comprende competencias intelectuales, lo vuelvo a recalcar, y emocionales, analíticas y creativas. Entender esos principios de liderazgo, eso de la comunicación efectiva, las habilidades de razonamiento, las tomas de decisiones que tiene que hacer, porque nos equivocamos, pues ya ahí prácticamente quien queda mal es la autoridad. Y si tomamos una decisión totalmente acertada, pues salimos también exitosos de todo ese proceso. La tercera área comprende competencias personales, éticas y desarrollo personal. Entonces acá una autoridad tiene que ser pues altamente ético, ¿no? No podemos caer en ese proceso de la corrupción, no en esa corrupción académica, digamos. Entonces eso hay que cuidar, digamos, bastante, ¿no? Porque miren, cuando una autoridad cae en esos procesos, ¿no? De solamente buscar dinero, 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 y de querer obligar, digamos, a sus docentes para que puedan ser partes, por ejemplo, de un seminario, ¿ya? Donde supuestamente vamos a recaudar 5.000 bolivianos. Y si recaudo todo eso, por lo menos en la UNSA, todo eso está ya planificado. Eso ya tiene que estar en el POA, ¿no? Tiene que comprender, digamos, esas actividades ya totalmente planificadas. Cosa de que cuando entremos a desarrollar, así sea un seminario donde se cobre 5 bolivianos, que es un precio bien simbólico, todo ese dinero tiene que ingresar en la UNSA, por lo menos, por el área desconcentrada, a la cuenta de la carrera que está organizando ese seminario. Entonces, en función de eso, no hay, pues, digamos, esas
distorsiones, ¿no? De juntar el dinero y yo disponerlo, digamos, como autoridad, ¿no? Como si fuera, digamos, mi plata, mi negocio particular. Eso no existe. ¿Ya? Una buena gestión, una buena administración implica, digamos, organizar todos estos eventos académicos, pero de una manera totalmente sistematizada. ¿Ya? Entonces, así la universidad tiene control, tiene conocimiento de todo esto, ¿no? Si hemos cobrado esos 5 bolivianos y hemos tenido, digamos, la participación, qué sé yo, de 200 personas, digamos, entonces hay una cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces ese dinero, como les decía, tiene que entrar por esa instancia autorizada, que es la instancia que maneja los recursos económicos de una carrera, de una facultad. Entonces, quiero utilizarlo ese dinero más adelante para el beneficio del mejoramiento educativo, qué sé yo, compra de algunos equipos, lo que fuera, perfecto, no hay problema, ¿no? Lo que nos dice esa área responsable de administrar esos recursos, nos dice, presente su carta, ¿no? Haga aprobar, digamos, con el decano para ver en qué lo va a gastar. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos ese proceso de fiscalización. Y para eso, obviamente, están los técnicos, ¿no? Quienes nos van revisando, ¿no? Los técnicos administrativos, ¿no? Los responsables de manejar el presupuesto universitario, donde nos dicen si hemos cumplido a cabalidad o no las tareas, ¿ya? Cada 3 meses. Entonces, vamos rindiendo cuentas a la universidad. Decimos, hemos hecho un seminario donde se ha recaudado tanto, en difusión se ha gastado tanto, que se ven refrigerios tanto, ¿no? La ganancia neta es tantos, al facilitador se le ha pagado tantos. Entonces, ahora todo ese dinero recaudado ingresa como parte de un presupuesto que autogenera la misma universidad. Y para eso también tenemos reglamentaciones y eso lo tiene que conocer a cabalidad una autoridad. Porque en caso contrario, si no nos enmarcamos dentro de esas normativas, luego nos van a acusar de que nosotros hemos hecho ciertos negociados, ¿no? Con estas actividades académicas. Por eso es que una autoridad tiene que cuidarse de todos estas malas interpretaciones que se pudiera generar, digamos, por no enmarcarnos dentro de las normativas. Ahora, en cuanto a los retos que debe asumir el director, un liderazgo democrático. Tiene que ser promotor para la transformación de la educación. La educación no puede quedarse estático. Aunque hay carreras en mi universidad que por más de 20 años, hasta ahora llevan 25 años, que no han sido capaces de buscar mejoras en su estructura curricular. ¿Y eso por qué? Por culpa de los docentes, quienes no queremos buscar innovaciones, actualizaciones. Cuando los docentes somos titulares en una asignatura, queremos morir con eso, ¿no? Si voy a ejercer la docencia por 30, 40 años, yo quiero seguir trabajando con esa mi estructura, digamos, de enseñanza, los 30 o los 40 años que voy a permanecer en la universidad. Miren, yo hacía la revisión de mis planes de trabajo, porque yo ya soy docente 31 años en la UMSA, ¿ya? Entonces, veía mis primeros planes de trabajo, que eran totalmente, digamos, no sé, débiles. Ahora ya, a medida que te vas volviendo especialista en el área, vas pues fortaleciendo, seleccionas, digamos, lo que realmente se necesita, digamos, para transformar ese conocimiento que han venido a adquirir los estudiantes. Entonces, miren cuán importante es, digamos, que el director promueva, ¿no? Esas innovaciones, esos nuevos retos que debemos de asumir como instituciones de educación superior. Y la universidad está para eso, ¿ya? Constructor de su organización, sí. El director es quien, el ingeniero, el arquitecto que va a construir, digamos, ese progreso institucional. Tiene que ser competitivo, sí. Tiene que ser investigador, tiene que estar indagando constantemente. ¿Por qué, digamos, las otras universidades del interior o del exterior tienen éxito? ¿Cuál ha sido, digamos, esos
trabajos que ha ido proyectando, digamos, el responsable de esa institución. Y hoy por hoy podemos acceder a esa información apretando una tecla, digamos, en nuestra computadora conectándonos con el Internet. Tenemos que ser orientadores y gestores institucionales. Por eso es que todo el mundo va a acudir siempre donde el director para conocer su opinión. Y es ahí donde se necesita, digamos, tener un alto criterio reflexivo, ¿no? Entonces, necesitamos, digamos, trabajar en función de eso. Tenemos que ser flexibles y el director tiene que saber escuchar a todos, ¿no? Por más que no sea de tu línea, porque eso también hay que decirlo claramente, ¿no? Porque siempre van a haber en una carrera dos o tres grupos totalmente identificados, ¿no? Con cierto tipo de aspiraciones políticas, qué sé yo. Entonces ahí el director, como es director de todos, entonces tiene que saber escuchar, ¿no? Tiene que ser totalmente flexible y no encerrarse, digamos, en sus criterios personales. Ser negociador, saber escuchar y en función de ello llegar a ciertos consensos. Obviamente que en muchos casos las peticiones también son pues totalmente descabelladas, ¿no? Que van en contra mismo de la institución, por el hecho de que a algún docente se le ha ocurrido hacer algo, ¿no? Y ese docente quiere, digamos, desmarcarse de todo lo que es la estructura, digamos, académica de esa carrera. Entonces ahí tenemos que saber la negociar y llegar a un buen consenso. Ser planificador y ejecutor, ¿no? Y evaluador, digamos, de todos los procesos. Claro que sí, el director es el promotor de todo eso. Ser colaborador y cooperador. Tenemos que ser totalmente, digamos, colaboradores, ¿no? En todos los procesos. Siempre van a haber iniciativas buenas, ya sea de parte de los docentes, ya sea de parte de los estudiantes, donde queremos generar, digamos, actividades extra académicas. ¿Y cómo las enfrentamos eso? ¿No? Entonces, para eso, obviamente, está el director. Ahora les quiero hablar sobre lo que son las cualidades para ejercer la dirección. Y acá nos vamos a enmarcar en 5 puntos, en 5 cualidades. La cualidad ético-social, que tenga una fortaleza, una responsabilidad, ya, que sea totalmente sencillo, que sea cordial y que sea optimista de todos los procesos, ¿no? Entonces, no por el hecho de que nosotros vamos a asumir esta dirección, ¿no? O estos cargos, ya nos vamos a transformar en seres inalcanzables, en seres incomunicables. Más al contrario, les decía, tenemos que saber escuchar, integrarnos a todos ellos, ¿ya? Cualidades biológicas, salud y buena constitución, resistencia al nerviosismo, energía y vitalidad. ¿Por qué les hablo de esto, de las cualidades biológicas? Porque al ejercer estos cargos, ya, como en la universidad todo está politizado, hay intereses personales, grupales, sectoriales, qué sé yo, muchas veces te truncan en todos esos procesos, porque ahora tenemos que lidiar con la representación docente, con los centros de estudiantes. Tenemos que lidiar, digamos, con algunas autoridades. Entonces, por ese proceso de presión al que te van sometiendo, por esos truncamientos que te van poniendo en el camino, muchas veces hasta llegamos a enfermarnos, ¿ya? Porque hay momentos, digamos, en que no puedes responder más, porque somos seres humanos, tenemos sentimientos. Entonces yo mismo, por ejemplo, he caído en un momento, ¿no? Casi me da la embolia, ¿no? Por ese estrés que me he ido generando, producto, digamos, de esas malas acciones que van generando estos grupos de docentes, ¿no? Que te hacen la vida imposible. Entonces, por eso les decía, tiene que haber, digamos, ese compromiso de saber lidiar con los demás, tener esa energía, esa vitalidad, porque vamos a estar sometidos también a trabajos bastante intensos, ¿no? Porque a veces de pronto una repartición, digamos, de la institución administrativa de la universidad requiere, digamos, algún tipo de documentos, de información, de informes, de proyectos.
Entonces hay momentos en que tenemos que amanecernos, pues, ¿no? Trabajar, digamos, esos proyectos. Y acá no es cuestión de decir yo solamente la dirección la ejerzo, digamos, en mis horarios de trabajo de lunes a viernes. Hay momentos en que tienes que estar, digamos, trabajando horas extras en la noche, trabajando los fines de semana, ¿no? Para poder, digamos, responder a estas exigencias. Por eso les digo de la energía y vitalidad, ¿ya? Tener, digamos, esa preparación, ¿no? Estar bien conscientes, digamos, de esos retos que vamos a asumir, ¿no? Ocupando estos cargos. Las cualidades psicológicas, ¿no? Entonces acá vamos a enumerar, digamos, estas, ¿no? En cuanto a la capacidad de observación para percibir lo negativo y positivo, ¿no? En la enseñanza-aprendizaje. Tenemos que tener, digamos, esa visualización. Porque miren que muchos docentes nos dicen, ¿no? Que están trabajando, digamos así, pero de maravilla, con el cumplimiento del 100%, digamos, de sus objetivos planificados, ¿no? Cuando en realidad no lo están haciendo, ¿no? Tiene que haber una atención constante, activa y organizada para comprender los errores en el proceso de la dirección. Tenemos que hacernos también pues esa autoevaluación. ¿En qué nos estamos equivocando? ¿No? Y siempre hay, digamos, personas que te van a decir, ¿sabes qué? No me está gustando esto, te estás equivocando, ¿no? Estás muy dejativo en algunas cosas y eso nos tiene que hacer reflexionar y pues tenemos que prestarle, digamos, un poco más de atención. Memoria para recordar las experiencias pasadas, ¿no? Siempre, digamos, revisar un poco el pasado, en qué nos hemos equivocado y qué cosas ahora debemos tomar en cuenta para prever, digamos, esos errores. Tener un espíritu reflexivo para planear las acciones de enseñanza en base al análisis, síntesis, comparación, generalización y sistematización. Tener esa capacidad crítica y autocrítica para generar nuevos medios. Contar siempre con un nuevo entusiasmo, ¿no? Contagiar, digamos, esa dinámica, ese entusiasmo a los demás, ¿no? Ya sean docentes o estudiantes. Tener esa sagacidad, respeto, ¿no? a los demás. Tener esa paciencia en el proceso educativo. Miren, son cosas tan fundamentales para que un director pueda salir airoso de su gestión. Las cualidades técnico-pedagógicas, la práctica en la dirección del aprendizaje, el conocimiento de las técnicas de enseñanza, conocimientos de organización y administración educativa, ¿no? Capacidad de aplicar una nueva forma de evaluación. Entonces, para eso, ya un director tiene que planificar, digamos, a cada semestre o a la finalización de la gestión o bien al inicio de la gestión, hacer todas estas evaluaciones, ¿no? De manera conjunta. En mi carrera, por ejemplo, es anualizada y lo que hemos implementado nosotros es hacer una evaluación, un diagnóstico a principios de gestión, ¿ya? Porque se supone que nuestras actividades académicas empiezan la primera semana de febrero. Entonces, la universidad nos dice que tenemos que volver nosotros a nuestras actividades por el receso del fin de año, más o menos entre el 18 y el 20 de enero. Entonces, del 20 de enero al 30 de enero, hacemos pues estos trabajos de coordinación, de buscar mejoras. Y todo ese proceso que lo vamos aplicando durante el primer semestre, ya, también tiene que ser, digamos, evaluado, ¿no? Entonces hay una semanita que lo destinamos, donde suspendemos actividades para hacer, digamos, este proceso de la evaluación académica, ¿no? Entonces, con eso, otra vez volvemos a encaminar lo que comprende, digamos, la segunda etapa, que sería el segundo semestre, ¿no? Para cometer, digamos, la menor cantidad de errores posibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cosa de que a la finalización lleguemos totalmente, digamos, airosos de haber cumplido con esta misión de la formación académica. Y por último, las cualidades personales. Tener altos principios, ¿no? Valores morales. Tener un buen comportamiento y tener habilidades para todo, ¿no? Me refiero, digamos, a hacer gestión, ¿no? A hacer administración, a hacer planificación, ¿no? Entonces, eso es algo bien fundamental.
La toma de decisiones de parte del director. ¿Cómo va a tomar estas decisiones? Obviamente, en función de la información que va a tener, ¿ya? En función de esas diferenciaciones en la percepción, en función de ese carácter sistémico de la unidad educativa, de la unidad académica. Entonces, para la toma de decisiones, no es nomás, digamos así, a la ligera, ¿no? Entonces, esto tiene que estar, digamos, muy bien respaldado. Tengo que interiorizarme. Tengo que estar consciente de lo que va a suceder. Porque no olvidemos que el directo responsable de todo cambio, de todo fracaso, obviamente es el director, ¿no? Entonces, si es que se generara, digamos, algunos inconvenientes, no es que la universidad le va a ir a juzgar, digamos, al docente que ha planteado, digamos, esa propuesta para cometer, digamos, algunas falencias en contra de la institución académica, sino que al primero que le va a ejecutar es al director, porque él es el responsable de todo esto, ¿no? Entonces ahí no va a decirse, es que me ha obligado, digamos, fulano de tal para que yo haga esto. Y tranquilamente le van a responder, ¿y quién es el director? ¿Y por qué usted no ha analizado? ¿Por qué usted no ha investigado, no ha indagado? Entonces ahí el director no puede, digamos, echar la culpa a los demás. Entonces, por eso, digamos, en la toma de decisiones es fundamental. Otra instancia, digamos, al que le tenemos que prestar mucha atención es a la ejecución, ¿no? A esa ejecución, digamos, de todo lo que hemos planificado, de todo lo que hemos organizado. Cómo ahora, en función de la implementación de ciertas estrategias, vamos a alcanzar esos nuestros propósitos. Como producto de esa comunicación que vamos a tener con el resto de quienes integran esta institución, podamos entrar, digamos, en un proceso de consenso y alcanzar, digamos, estos objetivos. Por eso es bueno, digamos, esto de mantener las buenas relaciones humanas. Porque si yo entro, digamos, con esa actitud totalmente dictatorial, ¿no? Queriendo hacer prevalecer, digamos, mi principio de autoridad, ¿no? Entonces ahí estamos cometiendo errores. Ahí nos estaríamos yendo con una dictadura directamente. Entonces no vamos a caer en esos errores, ¿ya? Entonces tenemos que estar bien conscientes de que trabajamos con grupos humanos que no van a tener siempre el mismo pensamiento, sino que cada quien tiene, digamos, una posición totalmente distinta una del otro. Entonces, es ahí donde la ejecución tiene que estar, digamos, muy bien controlada, ¿no? Porque si no ejecutamos, no vamos a poner, pues, digamos, en práctica, no vamos a poder lograr, digamos, lo que tanto hemos aspirado. Y obviamente, digamos, para que se consolide todo eso, implica, pues, una serie de acciones. No basta, digamos, con elaborar notas y mandar, digamos, desde nuestro escritorio a las otras reparticiones y ya, las cosas van a venir de por sí. Acá lo que se necesita es, digamos, un trabajo bastante, digamos, esforzado en cuanto a gestión. ¿Eso qué significa? Hacer lobby con otras autoridades. Ir a hablar, digamos, si es posible, hasta con el rector, de decir, ¿sabe qué? Estoy haciendo esto y necesito, digamos, su apoyo. Pero convencer, digamos, con ese proyecto plasmado en un documento. O ir a hablar, digamos, con el decano, con el vicedecano, o a hablar con otros directores de carrera para hacer trabajos, digamos, totalmente integrados, ¿no? Interinstitucionales. Entonces, solamente en función de eso, de ir a explicar, de movernos, digamos, de oficina en oficina, vamos a poder cristalizar estos nuestros sueños, estas nuestras planificaciones que hemos generado. Por eso es que en estas ejecuciones vamos a tomar siempre en cuenta los objetivos, los estímulos, la comunicación, la coordinación, la integración, las explicaciones, las demostraciones, absolutamente todo, ¿no? Y es ahí donde esta gestión va a depender mucho, digamos, de esa habilidad que nosotros demostremos, ¿no? De ir a tocar, digamos, casi todas las puertas, ¿no? Para lograr, digamos, estos beneficios en aras de mejorar el proceso de la formación académica. Porque si solamente voy a esperar desde mi escritorio, nunca me van a llegar
las respuestas que yo necesito, digamos, generar de manera inmediata. Por eso el hacer gestión implica, digamos, ser habilosos en buscar esa comunicación con las demás autoridades, con las demás instancias. Por ahí, digamos, necesito, digamos, ir a hablar con la asociación de docentes, con el centro de estudiantes de carrera, con el centro facultativo. Y si mi proyecto, tiene que ser aprobado, refrendado en las máximas instancias, hasta tocaré pues las puertas de la FUL, tocaré las puertas, digamos, del sindicato de los docentes, para que en esas instancias realmente encuentre apoyo cuando se esté tocando, digamos, estos puntos, ¿no? Cuando se tenga que decidir, digamos, por algún tipo de votación o lo que fuera. Entonces tenemos que estar preparados para todo ello. Por eso es importante, digamos, ahí hablar de seguimiento y evaluación. Entonces yo genero, digamos, un proyecto, ahora pues tengo que hacer seguimiento. Tengo que volverme un tramitador, ¿no? Tengo que saber, digamos, en qué instancia está, quién lo tiene, cuál es su criterio, y si no lo he entendido bien por una redacción que no haya sido totalmente clara, pues tendré que ir a explicarle, aclararle, hacerle entender, digamos, uno por uno, ¿no? A quienes son responsables, digamos, de aprobarme estos mis proyectos. Entonces, esto del seguimiento es bastante fundamental, digamos, para el éxito de una autoridad. Les decía, acá no solamente es entrar a producir documentos y lanzar, digamos, esos documentos a las diferentes reparticiones, sino tenemos que verificarlo, su seguimiento. Porque a veces llegan, digamos, documentaciones que quedan, digamos, prácticamente archivados. Y no hacemos conocer, digamos, a los demás. Por eso es importante, digamos, movernos en todas esas instancias. Y eso es lo que generalmente ya hacen, pues, las autoridades quienes ya han tenido experiencia, porque han ido aprendiendo en el proceso, ¿no? Por ejemplo, nos mandan sus proyectos, ¿no? Nos mandan sus proyectos de investigación, nos dicen que lo van a presentar en tal lugar, nos invitan, nos hacen responsables de que seamos parte también de todo ese proceso, ¿no? Entonces, solamente de esa manera hacemos pues esto de la gestión, hacemos que este trabajo salga totalmente, digamos, beneficioso para la institución. Entonces, por eso es importante conocer de todas estas herramientas, de todas estas estrategias que nos van a permitir, digamos, a generar de una manera totalmente dinámica, ¿no? Todo este proceso, digamos, de la dirección, ¿no? ¿En qué consiste exactamente, ¿no? Esa responsabilidad de ser el director, que no había sido una persona que solamente tiene que sentarse en el sillón, digamos, ahí de esa máxima autoridad y a partir de ahí, digamos, olvidarse prácticamente todo, sino que acá ya cambia su rol, ¿no? Bueno, una vez que hemos terminado de reflexionar en función de lo que es el cargo de la dirección, ahora entremos al proceso de evaluación. ¿Cómo evaluamos todas esas acciones? No me refiero, digamos, a la autoevaluación, a la acreditación internacional, ¿no? No me refiero a eso, ¿ya? Sino al proceso de la evaluación del seguimiento académico, ¿no? ¿Qué nos permite, digamos, esto de evaluar a la institución? El saber escuchar, el saber dialogar, ¿no? Sobre las acciones que estamos desarrollando tanto docentes como estudiantes, ¿no? Y cuáles son, digamos, los nuevos retos que nos espera, digamos, a nosotros para poder alcanzar esto de la calidad educativa que les decía. La nueva visión de la gestión educativa. ¿De qué estamos hablando hoy en día? De explorar las políticas educativas, para que en función de ello podamos aportar con algunos elementos teóricos y conceptuales. Y para eso se plantean tres aspectos esenciales. Primero, está, digamos, la instancia
de los principios que van a orientar las nuevas políticas educativas. En segunda instancia, los mecanismos como el país ha adoptado las ideas para la transformación de la educación. Y en tercera instancia, la reflexión sobre las nuevas políticas educativas. Miren cuán importante se constituye para quienes son responsables de estas instituciones el conocer esto de las políticas educativas. Esto de conocer, digamos, sobre lo que van a ser las transformaciones de la educación que se está asumiendo en cada una de las universidades. El saber entender esa realidad. ¿Ya? Para que en función de ello, también nosotros nos insertemos dentro de ese proceso. Solamente a partir de ese conocimiento vamos a tener, pues, digamos, una mejor claridad. Y nuestras acciones se van a generar con mayor responsabilidad. Y no va a ser, digamos, ¿no?, una toma de decisión totalmente a la ligera, ¿no? Y que posteriormente nos va a traer, digamos, complicaciones. La legitimación exterior. Me refiero a la cultura mundial y el rol de las organizaciones internacionales. Les decía hace un momento que nosotros ahora tenemos que buscar la internacionalización de nuestra educación. Por eso es que nos enmarcamos en las nuevas gestiones públicas, que están ligadas, ¿no?, a estas instancias, digamos, que deciden sobre el futuro de la educación. Obviamente, ya hay políticas educativas generadas a nivel Europa, a nivel Latinoamérica, a nivel nacional y a nivel regional. Ahora, la cosa es cómo respondemos en cada uno de estos escenarios. ¿Cuáles van a ser esos modelos culturales internacionales que vamos a asumir nosotros? En función de esto que les decía de la internacionalización de la educación. ¿Cómo entramos a competir con ellos para que estos conocimientos que vamos nosotros entregando a los estudiantes sean reconocidos en esos otros escenarios? Para que no se suscite, digamos, lo que se hacía en el pasado, ¿no? Uno se titulaba, iba por decirles a España y les decían, no, que la formación que han tenido en Bolivia es totalmente incipiente y que por lo tanto no se revalide ese título. Y en muchos casos han tenido que volver a estudiar, ¿no?, para ejercer, digamos, esa profesión en ese país. Entonces, hoy por hoy, eso en cierta medida ya está subsanado con esto de habernos insertado dentro de lo que es la educación por competencias, dentro de lo que es ahora un poquito el emparejamiento de las estructuras curriculares. Entonces, por eso es que tenemos que entrar en ese proceso de la legitimación de la educación en nuestros entornos. Por eso también, cuando hablemos de la naturaleza y los fines de la política educativa, vamos a diferenciar siempre muy claramente, ¿no?, los términos de política y educación. No estamos hablando de una política partidaria, sino, digamos, de las políticas de Estado, ¿ya? Porque si hablamos, digamos, de, no sé, de una política educativa, digamos, de comunidad ciudadana, del movimiento al socialismo, de cualquier otro partido, esas son, digamos, sus puntos de vista, ¿no?, sus criterios, digamos, en función de lo que ellos creen que debe ser la educación. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es conocer, digamos, la política de Estado, ¿no?, qué se plantea, digamos, de manera general. ¿Cómo integramos, ¿no?, nuestros conocimientos a esas nuevas políticas educativas de Estado? Entonces, solamente en función de eso vamos a poder nosotros lograr esos objetivos nacionales, ser reconocidos como carreras a nivel del sistema universitario boliviano y por ende, digamos, en las otras universidades del exterior. Por eso también nos van, pues, tomando en cuenta las otras universidades para esos encuentros regionales que tenemos, ¿no?, a nivel Latinoamérica,
a nivel, digamos, de, no sé, del Caribe o cualquier otro tipo de reuniones que se haya promovido a partir de una universidad para poder, digamos, enfrentar los retos que se nos viene, digamos, producto de la globalización. Ya, entonces, solamente de esa manera se puede trabajar. Yo he tenido la oportunidad de participar en 3 países, uno en México, mostrando las políticas investigativas que generamos nosotros, ¿ya? Después, en Chile, hablar, digamos, sobre lo que eran las nuevas políticas implementadas en la educación superior. Y en el Perú, hablar sobre lo que ha sido el desarrollo de la implementación de las nuevas políticas educativas a nivel cultural. Entonces, de esa manera nos vamos retroalimentando, vamos conociendo, digamos, esas otras inquietudes que van teniendo en otros contextos y cómo eso nos puede, digamos, en cierta medida, fortalecer a nosotros. Tener ya esa visión, digamos, de qué está pensándose, digamos, a nivel Latinoamérica. ¿Cómo pretendemos encarar, digamos, como países en vías de desarrollo frente a aquellos que tienen, digamos, un alto conocimiento tecnológico, científico, cultural, qué sé yo? Entonces ahí nos vamos preparando, ¿no? De manera, digamos, regional, de manera local. Entonces, a partir de ello podemos nosotros plantear nuevas políticas educativas, ya con mayor conciencia social, con mayores fines, con mayores objetivos. Por eso es que estas políticas educativas ya deben de admitirse como un conjunto de medidas y lineamientos debidamente diseñados para una acción del gobierno, ¿no? Entonces siempre van a haber, digamos, estas políticas educativas que la plantean, digamos, quiénes son los responsables de dirigir estas instituciones. Imagínense, digamos, el rector, ¿no? Cuando entra, digamos, a ejercer su cargo por el lapso de 3 años, tiene una nueva política educativa. Y eso nos los comparte, digamos, a todas las unidades académicas, ¿no? Para que en función de ello podamos nosotros considerar, ¿no? Lo que realmente puede ser, digamos, un aporte altamente significativo en alcanzar esos logros educativos, en alcanzar esa construcción del conocimiento, en aras de generar ciencia dentro de la misma universidad. Obviamente también que cuando alguien se postula, digamos, al cargo de decano o de vicedecano, de la misma manera, entramos con proyectos, entramos, digamos, con un plan de trabajo, para que ese sea, digamos, nuestro ente rector, para poder, digamos, guiarnos, organizarnos en todas nuestras actividades de gestión y administración educativa. Hay una cosa que tenemos que aclarar, y acá les digo, no es correcto hablar de políticas educativas de gobierno, sino de políticas educativas de Estado. ¿Ya? Entonces tenemos que ver, digamos, qué es lo que busca, digamos, ahora el Estado boliviano, tanto en la educación inicial, en la educación primaria, secundaria y en la educación superior. ¿Y qué se piensa, digamos, de la educación posgradual, ¿no? ¿Cuál es, digamos, ese proyecto macro que tiene, digamos, el Estado boliviano, ¿no? Para que en función de ello nosotros como universidades podamos responder, podamos direccionar, digamos, nuestro accionar. Entonces, ojo, acá no estamos diciendo que tenemos que someternos, ¿no?, a esas visiones partidarias. Aunque eso es lo que ha pasado, digamos, en estos últimos años, ¿no? Que un partido de gobierno lo que ha hecho es prácticamente meter las manos en 7 universidades estatales, ¿no? De las 11 que somos. Solamente habían 4 que eran realmente los contestatarios. Y ojalá, digamos, ahora en este congreso, que se está llevando a cabo a partir del día de hoy en la Universidad Tomás Frías, se pueda, digamos, dar un nuevo direccionamiento, generar una nueva política educativa, ¿no?, de la educación superior, pero ya con una visión totalmente distinta. Que no haya, digamos, más intromisión de estos partidos políticos, ¿no? Y esos son los escándalos que se han desatado, ¿no?, en estos
en estas últimas semanas, ¿no? Donde un estudiante, cuando el reglamento de la Universidad Boliviana dice claramente, quien asume ese cargo de esa máxima representación del CV, del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, tiene que ser una autoridad, un docente, por ningún motivo un estudiante. Y como, digamos, el gobierno del movimiento al socialismo no se ha prácticamente metido, digamos, el dedo en nuestra universidad y haber roto estas estructuras. Y algunas veces, quienes son, digamos, las máximas autoridades, caen fácilmente en esa tentación por algún tipo de prebendas, ¿no? O en algunos casos dicen, bueno, te vamos a asignar más presupuesto, pero tú haces lo que nosotros te pidamos. Y las autoridades caen fácilmente en eso. Y esas experiencias también lo vivimos en nuestras universidades. ¿No ven? Entonces es fácil darse cuenta, digamos, quiénes son, digamos, esas autoridades que prácticamente han asumido ese servilismo hacia un partido político y cómo eso daña el proceso académico, ese proceso de formación. Acá no debería de haber, digamos, esa intromisión política partidaria. De que tiene que generarse política, sí. Desde la universidad tiene que salir pues esas respuestas, pero no, digamos, actuar de esa manera totalmente, digamos, descarada dentro de lo que es el asumir una posición partidaria, ¿no? Politizarla totalmente. Ahí ya esa autoridad que se presta a eso prácticamente está yendo en contra de la institución. Tenemos que estar bien conscientes de que la educación es factor de desarrollo. Y por eso les digo acá, tras la crisis del modelo liberal, los distintos países de Latinoamérica, debido a su desarrollo económico, han podido definir nuevos modelos educativos como países subdesarrollados. Y eso lo hacemos justamente producto de esos encuentros que tenemos, esos encuentros anuales. Hoy por hoy se han conformado esas redes de integración educativa, ¿no? Ya sean por áreas de formación, ya por ámbitos disciplinares, pero ya estamos organizados. Ya entonces, hoy por hoy es bien fácil, digamos, ahora conocer esas otras inquietudes, esos nuevos planteamientos de desafíos que se están generando en los otros contextos, en las otras universidades, ¿no? Como ahora planteamos esa nueva visión de la educación, ¿no? A partir de esas reflexiones, de esos encuentros que vamos a tener. Por eso acá también es importante referirse a la vinculación entre desarrollo y educación. País que no tenga educación obviamente no va a alcanzar su desarrollo, ¿no? Es lo mismo que el ser humano. Si no tenemos educación, pues no somos nada prácticamente, ¿no? Entonces solamente quienes tenemos educación tenemos pues el poder del conocimiento, pero ese conocimiento que debe ser aplicado para la transformación de la humanidad, para aportar, digamos, al crecimiento de nuestros entornos. Por eso es que este proceso de aprendizaje que vamos generando al interior de las universidades lo vamos a entender como el mejoramiento de la calidad de vida, que va en constante crecimiento, digamos, en función del desarrollo de las sociedades. Esa relación entre educación y desarrollo, que para muchos de nosotros es totalmente complejo, pero que cuando la conocemos, pues tenemos que orientarla, tenemos que saber comunicar a la sociedad cómo generamos esos desarrollos educativos, de qué tipo de políticas educativas nos vamos a valer para impulsar ese desarrollo económico, social, cultural, político de cada región. ¿No ven? Entonces las universidades tienen que constituirse en esa instancia donde se generan respuestas a esos problemas emergentes dentro de la sociedad. Otro aspecto fundamental que es importante conocerlo es la dimensión técnico-pedagógica. Obviamente que esto de la globalización de la educación hoy por hoy nos ha obligado a interiorizarnos
con mayor profundidad sobre lo que debe ser la nueva organización del sistema educativo. ¿Cómo enfrentamos ahora esos nuevos desafíos? ¿Cómo entender, digamos, ese nivel político ideológico, así como de las decisiones pedagógicas? ¿Cómo enfrentar esos retos de los cambios educativos que hemos sufrido producto de la pandemia del COVID-19? Hemos cambiado de una educación presencial a una educación virtual. Y eso prácticamente nos ha desnudado la situación real en la que nos encontrábamos en nuestro contexto boliviano en cuanto a lo que es la educación virtual. No estábamos preparados, ni en las universidades, ni en la educación regular. Nos ha pescado prácticamente de sorpresa. Y es ahí donde, por el lapso de unos 3 meses, como universidades, hemos dudado del cómo encarar esa educación. Hemos tenido que generar, digamos, alternativas así totalmente improvisadas para poner al tanto, digamos, a nuestros docentes de qué implica, digamos, esto de la educación virtual. Y ahí nos hemos dado cuenta que no tenemos esa cultura para asumir la educación virtual, ¿no? Entonces no lo asumimos con la responsabilidad que debería de ser. Las universidades no han preparado a sus docentes en manejar nuevas estrategias didácticas, pedagógicas, nuevas maneras de encarar los procesos de evaluación, nuevas maneras de encarar, digamos, la planificación de aula, la planificación de clase. No se ha hecho. Tan solamente no se han dado sus cursos de cómo utilizar las plataformas, cómo utilizar el Zoom. Tampoco lo hemos entendido en su cabalidad. Manejamos solo lo necesario. Yo recuerdo muy bien que en un doctorado de ciencia y tecnología, ya, si bien trabajamos de manera así virtual, porque las clases lo grabábamos en un estudio para después que sea observado por los participantes, pero cuando hemos entrado, digamos, a esta nueva dinámica, porque ya no se podía ir a grabar al estudio, porque estábamos encerrados en nuestras casas, hemos tenido que entrar, digamos, al uso del Zoom. Pero miren que ha habido, digamos, todo un caos que se ha generado cuando hemos entrado a utilizar esto. Al final nos hemos visto obligados a utilizar el WhatsApp, solamente generando preguntas-respuestas, ¿no? Lanzaban las preguntas, yo grababa la clase, mejor dicho, grababa las respuestas y para que lo escuchen, digamos, a través del WhatsApp todos. Por eso estoy convencido de que no estamos preparados todavía para asumir esta nueva manera de entender la educación, que es a través de lo virtual. Peor todavía de lo que son las clases a distancia, no entendemos, o las clases semipresenciales. Para cada una de esas instancias de formación necesitamos pues preparar a los docentes. No es lo mismo, digamos, trabajar en aula de manera presencial que trabajar con las mismas estrategias, ¿no?, en un aula totalmente virtual. Cambia el escenario, cambia la lógica. Entonces eso es lo que nos ha faltado. Por eso es importante entender, digamos, ese nivel político ideológico, ¿no?, para la toma de esas decisiones técnico-pedagógicas. Y en función de ello, ahora hay que, pues, digamos, a plantearnos cuáles son, digamos, esos elementos que van a constituir, digamos, esto de las dimensiones técnico-pedagógicas, lo epistemológico, lo pedagógico, lo organizativo y administrativo. Cuando hablamos a nivel epistemológico, estamos hablando de la concepción epistemológica, de esa visión filosófica que va a fundamentar nuestro aprendizaje, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. En el eje pedagógico está referido a las características psicológicas del estudiante, del cómo este sujeto va a aprender y cuál va a ser, digamos, el rol que tiene que asumir el docente en cada uno de estos escenarios.
Y en cuanto al eje organizativo administrativo, trabajar, digamos, en función de los niveles, ¿no? Para el logro de nuestras finalidades en el proceso de la formación académica. En síntesis, ¿qué podemos decir? Que la gestión y administración educativa dentro de una institución educativa es de suma importancia para consolidar las acciones planificadas de manera sistemática e intencionada, mismas que deben ser guiadas en base a los propósitos institucionales en función de objetivos claramente definidos, cuya finalidad es alcanzar la calidad educativa. Podemos resumirlo en eso, todo lo que hemos venido reflexionando en estas 3 sesiones. Entonces, miren cuán importante había sido esto de la gestión y administración, que no había sido solamente pelearnos por asumir estos cargos y tener, digamos, esa ínfula de que ya somos autoridades y que tenemos que tener un mayor respeto de quienes son nuestros dependientes. Acá de lo que se trata es de asumir un verdadero reto de gestión, de planificador, de organizador, y que producto de esas acciones, pues hagamos crecer nuestras instituciones, que busquemos cambios de manera constante, que seamos las personas inquietas en buscar esas mejoras. Y para eso obviamente necesitamos de nuestra creatividad, de nuestra habilidad del convencimiento, de poder comunicarnos con el resto de las autoridades, con el resto de los docentes, estudiantes, para explicarles, digamos, con mucha claridad de qué es lo que buscamos como mejoras educativas. ¿Qué es lo que pretendemos cambiar? Les decía, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Solamente en función de ello vamos a poder, les decía, salir airosos de haber desempeñado ese cargo de autoridad. Porque caso contrario, siempre van a haber dedos que nos estén señalando de que no hemos hecho absolutamente nada, de que nos hemos dedicado, qué sé yo, a administrar esa institución de una manera totalmente, digamos así, desmesurada. Porque también hay autoridades, ¿no?, que son así. En vez de que lleguen a las 8 de la mañana, están llegando a las 11, se van a la 1, 2 de la tarde y listo. Como ya se creen, digamos, los seres supremos, entonces no tienen que entregar más de su tiempo. En cambio, hay personas, por ejemplo, cuando yo era autoridad, llegaba a las 6 de la mañana en muchos casos. En época de invierno, 6:30. Y algunas veces me iba a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque necesitaba emprender, digamos, todas esas acciones, porque no tenía, digamos, personal de apoyo. Por más que digamos que en la universidad se están dando, digamos, codo con codo los administrativos, eso es, digamos, en algunas reparticiones, pero en algunas tenemos muy poco personal de apoyo. Entonces tienes que asumir como director para que salga, digamos, no sé, de una manera, digamos, bastante efectiva, digamos, todo ese proceso administrativo que se está encarando, pues hay que dedicarle más tiempo. Por eso hay autoridades que se quedan, digamos, hasta de noche, ¿no? Si bien se atiende, digamos, al público, de 8 de la mañana, qué sé yo, hasta las 5 de la tarde, de las 5 de la tarde para adelante nos encerramos y a seguir trabajando ahí, porque hay bastante documentación que llegue. Y tienes que dar respuesta a todos, tienes que interiorizarte, tienes que, digamos, leer absolutamente todo. Entonces, esos son, digamos, los retos, ¿no?, que asumimos dentro de lo que es la gestión y administración educativa. Bueno, estimados colegas, hasta ahí habríamos llegado en esta
sesión. Si tienen alguna consulta o complementación que quisieran realizar, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera hacer más que todo, no una pregunta, sino partiendo de la experiencia que usted ha tenido en este aspecto de la gestión educativa. O sea, dentro de nuestro sistema universitario de la Universidad Estatal, o sea, ¿cuáles serían los instrumentos que se deben utilizar para medir la gestión educativa, ¿no? La gestión y la administración educativa? Porque los que hemos encarado, por ejemplo, un proceso de autoevaluación, nos encontramos con los formularios que nos dicen, ¿no? Cumplimiento de los objetivos institucionales, pero la verdad que no sabemos de dónde tomar esa información, digamos, para poder responder a un cuestionario del proceso, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que yo quisiera más que todo partiendo de su experiencia nos pueda compartir, doctor. Miren, en esto de las evaluaciones, ya, no hay, digamos, una planilla, ¿no? En la cual tengamos que regirnos, ¿no? Para ver si hemos cumplido o no, así como en el proceso de autoevaluación, donde ya están definidos, si no me equivoco, 11 puntos. Acá cuando hacemos esta evaluación educativa del cumplimiento, digamos, de nuestro trabajo de formar a los estudiantes, eso lo generamos nosotros. Obviamente que el director está, digamos, en la obligación de plantear una estructura, un borrador, para que eso sea discutido en esa instancia que se llama del cogobierno, que son los famosos consejos de carrera. Entonces ahí se discute, se les explica qué es lo que vamos a evaluar, ¿ya? Cuánto de ponderación le vamos a dar a cada uno de esos puntos, ¿ya? Y en función de ello, vamos haciendo todo ese proceso de la evaluación. Incluso tiene que estar, digamos, ya planteado qué aspectos vamos a tomar para la evaluación, ¿no? En cuánto tiempo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a aplicar, digamos, esa evaluación para la mejora, en qué tiempo, quiénes van a ser, digamos, los partes integrantes de todo ese proceso. Ahora no hay que confundir, digamos, con lo que es el proceso de la autoevaluación, que ese es otro criterio, que eso en los últimos tiempos se ha vuelto, digamos, mucho más político, ¿ya? En el sentido de decir, yo me postulo a la dirección de carrera, yo ofrezco la autoevaluación, como si eso fuera, digamos, lo que va a solucionar todo. La autoevaluación es un primer paso. Eso tan solamente significa trabajar con nuestro personal, conformar comisiones con nuestros docentes y estudiantes. Y ese trabajo de la autoevaluación es como mirarnos al espejo. Es como en mi casa, digamos, decir, a ver, ¿qué tengo? Había tenido, digamos, un juego de sofás, había tenido una vitrina, había tenido una cama, había tenido un ropero, y listo. Ahora lo que me pide esos 11 puntos es qué cosas debería de tener para tener, digamos, una mejor condición de vida, digamos, en mi casa. Me dicen que tengo que tener, no sé, de repente, digamos, un juego de comedor, porque eso no lo tenía, ¿ya? Entonces, para eso me dan, digamos, un tiempo, ¿no? De 6 meses o de un año. Luego, ¿qué cosa no había tenido? De repente, una congeladora, que para mí no había sido, digamos, tan importante por el tipo de vida que yo llevaba. Pero ahora me dicen que para tener, digamos, mejores condiciones alimenticias y todo eso, debo de contar con un congelador, ¿ya? Debo de tener, digamos, no sé, de repente, digamos, eso que utilizamos para calentar las comidas. Entonces, eso es lo que nos dice la autoevaluación. Para eso, como les decía, solamente es mirarnos como al espejo. ¿Qué tenemos y qué nos falta? En función de eso, ahora viene la planificación. Eso lo van a revisar, digamos, quienes se encargan de hacer eso, que son llamados los pares académicos, ¿ya? Y nos dan un tiempo perentorio, les decía, de 6 meses o de un año. Y algunos nos quedamos solo con eso. Y eso caduca. Eso les decía, tiene un tiempo de vigencia.
Y si no hemos cumplido eso para pasar a la siguiente fase, que es la evaluación externa, donde ya hay docentes de otras universidades del interior y otro docente, un par acreditador ya, o evaluador, que va a venir de otra universidad del exterior. Entonces ellos lo primero que van a hacer es revisar qué hemos hecho en la autoevaluación, si hemos cumplido o no a las recomendaciones que nos han hecho. Y si no hemos cumplido, pues no nos van a dar vía libre. Para alcanzar eso de la evaluación externa, que es el segundo paso, necesitamos cumplir, digamos, esos 15 pasos más o menos. Son 15 o 16, no recuerdo muy bien en este momento. ¿Ya? Y si nos sigue faltando en función de eso, entonces otra vez estos acreditadores nos van a dar un tiempo de un año, por decirse. Y en ese año tenemos que mejorar. Si en la autoevaluación hemos dicho que teníamos 500 libros solamente en nuestra biblioteca, en esta segunda etapa nos van a decir que tenemos que contar mínimamente con, no sé, pues 2000 ejemplares, digamos, 2000 fuentes literarias, entre libros, artículos y absolutamente todo tipo de documentación. Entonces, el haber alcanzado esa evaluación externa nos va a llevar a un tercer paso, que es la acreditación, que eso es lo que soñamos todos. Y llegar a eso implica, digamos, cumplir, digamos, más exigencias, ¿ya? Y si hemos cumplido con eso, pues recibimos esa certificación internacional de ser acreditados. Y en muchos casos he visto que en las diferentes carreras solamente llegamos hasta la autoevaluación. Eso lo podemos hacer cada 2 años, no hay problema. Pero eso no nos dice mucho. Solamente, como les decía, es mirarnos al espejo de qué tenemos y qué no tenemos. Para llegar, digamos, a ese segundo nivel, incluso hay exigencias de que todos los docentes mínimo debían contar con diplomado en educación superior. Bueno, eso lo cumplimos. Y hay otras exigencias donde nos dice que el 50%, ¿ya? O el 30% debería de contar con grado de magíster y tener ya un porcentaje, digamos, con grado de doctores. Entonces, esos mecanismos son los que tenemos que ir cumpliendo. Nos dicen que tenemos que tener, que se llaman estos reglamentos internos, ¿no? Manuales de funciones y absolutamente todas esas exigencias, ¿no? Tener totalmente sistematizados, digamos, nuestros planes de trabajo. Estar, digamos, difundidos por los medios virtuales y todas esas cosas. Entonces, ojalá, digamos, que en un tiempo no muy lejano, estas universidades que todavía no están, digamos, plenamente, digamos, reconocidos por el sistema, donde tenemos observaciones, podamos entrar a esos procesos de la acreditación. Y para eso, pues tenemos que contar casi con el 95% de docentes titulares. Y esa es una de las exigencias. Si no tenemos eso, estamos ofreciendo inútilmente el cielo y la tierra. Soñar no cuesta nada, ¿no? Yo como autoridad puedo decir que voy a ofrecer la acreditación, digamos, durante mi gestión. Pero si no cumplo los requisitos, nunca me van a acreditar. ¿No ven? Entonces, hay que ir pensando, digamos, de una manera totalmente integral. Y de eso se encarga, digamos, un director de carrera, ¿no? Obviamente, bajo la supervisión del decano. Y hoy por hoy, les decía que las autoridades, en algunas universidades más, estamos pensando, digamos, en quiénes van a ser, digamos, nuestros cómplices, ¿no? de nuestros fracasos, ¿no? Estamos dedicándonos a distorsionar, digamos, ese proceso de ejercer autoridad. En vez de estar planificando, estamos ahí incentivando, qué sé yo, las actividades en las canchas, ¿no? Haciendo otras actividades de tipo cultural, que nada tienen que ver, digamos, con lo académico. Entonces, aquí hay que trabajar, digamos, en función de esa visión del mejoramiento académico. Así de simple no es eso. ¿Alguna otra pregunta, estimados colegas? Gracias, doctora. Muy bien.
Licenciada Betsabe Quispe, ¿está claro lo que hemos venido hablando? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, doctor, estuvo muy claro. Muy bien. Licenciado Darwin Mamani. Buenas noches, doctor. Sí, todo claro, doctor. Perfecto. Bien, les quiero hacer la pregunta para la siguiente sesión, que es nuestro último encuentro. Tenemos que hacer una lectura, ¿verdad? Entonces, ahí yo quería que se organicen de dos en dos para que pudieran leerlo y exponerlo, ese trabajo. O caso contrario, leeríamos todos y en función de algunas preguntas generadoras que yo lance, ustedes pudieran intervenir. Como somos pocos, podemos interactuar, digamos, de una manera totalmente clara. Y ese proceso quisiera evaluarlo, digamos, en aula. Acá, digamos, en estas sesiones. ¿Cuál les parece mejor? Digamos, ahora la exposición puede ser grabada, ¿no? Porque, miren, hasta ahorita han ingresado ¿cuántos? Solamente 8. No, pues menos la coordinadora, serían 7. Entonces, ¿qué va a pasar si la siguiente sesión no pueden, digamos, participar todos, ¿no? No van a tener, digamos, la calificación. Entonces, por eso les decía, si pudieran juntarse de dos en dos y hacer una pequeña exposición, digamos, de esa lectura, ¿no? No más de 5 minutos. O caso contrario, trabajamos acá en clase, en base a esas preguntas generadoras. Esa sería la opción 2. Cada uno de ustedes interviene y en función de eso yo hago la evaluación de los 40 puntos restantes. ¿Cuál les parece mejor? La opción 2, doctor, por mi parte. Ya, Igual, doctor, apoyo la noción. ya. Colega Antonio Fernández, ¿qué opina? Buenas noches, sí, doctor, en la opción número 2. Buenas noches, doctor. Va a disculpar, ¿Cómo está? recién hace unos media horita le he escuchado, ya le Ya. dije, ¿no? El horario. Estoy de Sí, sí, acuerdo yo también por la opción 2 que usted ya nos plantee las preguntas. perfecto. Entonces lo trabajaremos de esa manera, ¿ya? Entonces léanlo el documento, ya que lo tienen ya en la plataforma. Entonces en función de eso yo voy a lanzar, digamos, preguntas generadoras y vamos participando todos de manera voluntaria, obviamente, ¿ya? Y a los que no hayan participado, bueno, pues les diré en su debido momento que planteen, digamos, su criterio, que no va a ser, digamos, cuidado lo confundan como un examen, sino esto es, digamos, para reflexionar, ¿ya? Para un poquito, digamos, conocer, digamos, cuál es el criterio que tienen cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera lo vamos a trabajar la siguiente sesión. Entonces, antes de despedirnos, si no hay alguna otra pregunta, por favor, o aclaración que quisiera que se les haga. Doctor, yo quisiera un poquito comentarle sobre el primer trabajo del mapa conceptual, ¿no ve? Nota conceptual, exacto. Doctor, cuando lo revise, es que yo cometí un error, lo trabajé en una plataforma que no domino muy bien, que es Ya, el Genially, y se me subió toda la carpeta de los otros mapas mentales que yo tengo ahí. Entonces, eso ya, era ya. lo que le quería comentar, doctor, Muy por bien. favor. ¿Ya? Ya, de acuerdo. Bien, estimados colegas, si no hay más preguntas, bueno, nos estaríamos despidiendo por el día de hoy. Muy buenas noches a todos y nos vemos la siguiente semana. Ok, hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta la siguiente Hasta semana. la próxima clase, doctor. Hasta la próxima.